ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Jesús era para él un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. No pudo hacer aquí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando este día la memoria del obispo y mártir San Blas, a quien desde chicos siempre nuestros padres nos llevaron para que se nos bendiga la garganta, es decir, por su intercesión seamos bendecidos. Y bendecidos con las velas que el día de la Candelaria se bendijeron. Porque cuenta la tradición que justamente una mamá, en su desesperación, cuando su hijo sufría una grave enfermedad de la garganta, lo llevó al obispo, y éste, imponiéndole las velas, quedó curado. Ahora bien, siempre los santos, recordemos, producen el milagro en nuestra vida porque están en plena comunión con Cristo. Son aquellos que interceden por nosotros ante Cristo y nos acercan su gracia. También nosotros, en la comunión de los santos, por intercesión de ellos, pedimos hoy a San Blas para que Él nos bendiga y sobre todo nos proteja. Qué importante es en este año, sobre todo venimos para ser bendecidos de nuestra garganta, que ella proclame lo que dice el salmista y nos enseña: cantaré eternamente la misericordia del Señor. Recordemos que en la eternidad no haremos otra cosa que cantar, alabar la misericordia de Dios. Pero también dice el salmista: proclamaré tus maravillas y tu misericordia por todas las generaciones. Es decir, estamos llamados también no solo a alabar en la eternidad, sino a proclamarla, a difundirla, la misericordia de Dios. Pero ¿de qué modo vamos a proclamar y difundirla? Justamente realizando las obras de misericordia. No tanto de palabras, sino comprometiéndonos a vivir aquello que el capítulo 25 del Evangelio de Mateo nos dice. Cuando justamente nos encontremos cara a cara con Dios, nos dirá:
Cristo. Vengan benditos de mi Padre y hereden el reino que les fue preparado desde toda la eternidad. Y ahí describe cuáles son las obras de misericordia que nosotros las conocemos, las hemos aprendido, nos olvidamos o porque no nos gusta comprometernos. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed de beber, desnudo, me vestiste, de paso me alojaste, enfermo me visitaste, preso me fuiste a ver. Y le van a decir, y les vamos a decir al Señor, pero nunca te he visto. Él va a decir, cada vez que hiciste a uno de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Es decir, Cristo está configurado plenamente con cada uno de nosotros y con cada uno de nuestros hermanos. El problema está cuánta es la fe que tenemos. El Evangelio de hoy cuenta que Él regresa a su pueblo y del asombro, es decir, que tienen sus compoblanos, pasan inmediatamente a la incredulidad, porque creen conocer quién es y de dónde viene. Y por eso dice Cristo era para ellos un motivo de escándalo, es decir, su cierto, la pobreza de su conocimiento, que querían conocer de dónde venía, se tornaba en un obstáculo para que Él obrara en la vida y en el corazón de sus contemporáneos y compoblanos. También, cuando nosotros creemos conocer todo y nos limitamos solamente a lo que a nosotros nos parece y no a lo que dice el Evangelio, que es lo que debemos creer, también estamos poniendo una barrera a la acción de Él. Por eso Él mismo dice, se asombraba de la falta de fe de su concobrado. ¿Y será que también hoy Él ve fe en nosotros o solamente seguimos ciertas prácticas, ciertos ritos como algo mágico? Recordemos que si no está la fe o mi fe es pobre, tengo que pedirle que la aumente. Pero si no está la fe, por más milagroso que sea el santo, por más poder que tenga Dios, no obra nada. Porque la fe, además de ser un don que Dios me regaló en mi bautismo, yo la tengo que cultivar, trabajar, alimentarla. ¿Dónde la cultivo, la alimento y la trabajo? Poniéndola en relación con Cristo. Y en la oración personal y en relación con sus sacramentos donde Él mismo está. Entonces, si por un lado mi fe es pequeña, es pobre, pidámosle al Señor, aumenta mi fe. Creo, pero ayúdame a tener más fe. Y si no tengo fe, por más poder que Dios tenga, no obrará el milagro. Siempre toda obra de Dios en nuestra vida necesita como base el acto de fe. Porque el acto de fe no es algo que es ciego, que se nos mete por ahí como que es un ocultismo, una cosa rara. El acto de la fe de creer en Dios nace de la libertad del hombre. Es decir, no es algo ciego. Tiene que ver la inteligencia y tiene que ver la libertad. Por eso, justamente cuando no hay fe, Dios no obra, porque es decir, la libertad y la inteligencia del hombre le está diciendo a Dios, no quiero saber nada con vos. Y Dios, como siempre les suelo repetir, no es la vieja chismosa del barrio, o la vecina, o alguien de la familia que siempre vieron que tenemos que se mete en la vida de todo, burla todo,
desarma todo, porque no está feliz si no hace eso. Dios no es eso. Dios, más allá de que nosotros seamos su obra, Él respeta la libertad nuestra. Nunca avasalla, nunca atropella, pero tampoco nunca abandona. Él está ahí. Entonces preguntémonos hoy, ¿cuál es mi fe? Porque dice el Evangelio, no pudo hacer muchas cosas, porque no había fe. No había fe en la gente, se quedaron en las minucias, en los detalles. Como nos puede pasar a nosotros en cada Eucaristía, quedarnos en pequeñeces y nos perdemos verdaderamente de lo importante. Por otro lado, qué hermoso el texto de Samuel que terminábamos de escuchar. Porque David termina reconociendo que es su pecado y que es él el que tiene que comparecer ante Dios y no hacerle pagar su culpa al pueblo. Esto es como cuando alguien en casa se porta mal, entonces papá y mamá a todos por igual de penitencia o todos ligábamos. Es decir, el castigo colectivo. Y muchas veces, ¿por qué pasa eso? Generalmente, porque nadie se anima a decir, yo soy el culpable de esta acción. Yo he cometido, entonces como nos callamos, ligan todo parejo. David nos da un buen ejemplo que cada uno tenemos que hacernos cargo de nuestras propias culpas para que el Señor nos perdone y al mismo tiempo perdone a nuestros hermanos. Soy yo el culpable, pero ¿qué tienen que ver los demás? Retira tu mano de ellos. Y eso va a ir creciendo a lo largo de la historia de la salvación, de la concepción colectiva del pecado, a ver que el pecado es un acto cometido individualmente, que repercute en la comunidad, repercute, porque el corrupto, el que se roba todo, lo que es para el bien de todo, deja en la nada a todo. Es decir, la acción del corrupto repercute en la miseria del pueblo. Del que no ejerce la justicia repercute en la injusticia y sobre todo en el pueblo. Y así sucesivamente, es decir, siempre el pecado, sobre todo en el lugar que uno ocupa, del papá o de la mamá, a veces las consecuencias las terminan pagando los hijos. O cuando alguien de los hijos terminan pagando, es decir, repercute en los hermanos. No es que Dios lo castiga, es que yo cuando hago algo siempre termina perjudicando al otro. Me perjudico yo y perjudico al otro. Y Dios no quiere ni que me perjudique yo ni perjudique al otro. Entonces en este día pidamos que el Señor nos conceda la gracia de reconocer nuestras faltas y también como personas en el lugar que estamos, saber decir, yo fui el que hice esto. Así como nos encanta pregonar cuando algo nos sale bien o hacemos bien, tengamos la valentía de decir, yo fui el que destruí, yo fui el que cometí. Porque la soberbia también es otro de los obstáculos para que la misericordia de Dios obre en la vida de uno. Este día, Nazarena, que da gracias por el don de la vida, también el Señor, por intercesión de San Blas, bendiga a vos y a toda tu familia. Y recordar que hoy da gracias por ese don que recibiste, por que tus padres han colaborado con la
creación de Dios y que todavía tienen la grave responsabilidad y tarea a la que Dios te llamó, que es seguir educándote en los valores. 15 años no es salir y llevarse el mundo. Estamos en una edad de la pavada, en realidad, donde uno quiere dar los saltos de grande y no le da el cuero, y cuando tiene que dar el estirón no quiere porque es mejor ser pequeño y que todos te sigan haciendo. Es decir, es una edad bastante compleja para el que la está viviendo y para los que lo rodean. Entonces es una edad en la que hay que afinar mucho más el oído de los padres hacia ti y del tuyo hacia los padres, pero sobre todo hacia tu papá, porque ellos son los únicos que van a estar al lado de vos, son los únicos que te van a... No le pidas decir esto o aquello, porque la tablet, la que está de moda hoy, mañana es vieja. Y denle valores, porque el valor de honestidad, de compromiso, de responsabilidad, de sacrificio, siempre está de moda, nunca es viejo, nunca pasa, y es lo que necesitamos. Y eso es lo que te va a quedar para que vos después el día de mañana puedas enfrentar la vida. Eso es lo que te va a quedar para que vos seas una persona responsable, una persona respetuosa, una persona educada. Es decir, aquello que nosotros fuimos perdiendo y que nuestros padres nos dieron. Que generalmente hacen los padres: ay, no quiero que sufra, que no tenga trauma, y sueltan la mano. Soltar la mano y dejar que hagan lo que quieran, después eso no hay vuelta atrás. Que el Señor los bendiga y los proteja. Ahora, como en la comunión, se van a ir acercando, y recuerden que la bendición de la garganta es un sacramental, no es que la tiene que hacer solamente, y el sacramental exige la fe del que se acerca. La presencia de Cristo en el altar no exige la fe. El pueblo asiente con la fe. Pero para que se obre el milagro en un sacramental, cuando yo pido la bendición de mi casa o de algo, es la fe mía la que hace que la gracia obre. Por eso también lo pueden hacer los laicos el gesto, porque el acto de fe nace del que viene. Entonces ahora 2 ministros van a estar en el medio